El Airbus 340, uno de los aviones más grandes que ha construido la Airbus en toda su historia. Pero ¿cuál es su presente? ¿Cuál será su futuro para Bogotá, para Colombia? Es un avión muy característico, tiene 4 motores, doble pasillo, largo alcance y una capacidad importante de pasajeros. Les cuento, bienvenidos. Con Bogotá en fondo, bienvenidos a un video más de nuestro canal de aviación Made to Plane. ¿Por qué quisimos hacer este video? Porque el Airbus 340 fue muy significativo para la operación de Bogotá. Por muchísimos años lo hemos visto volando aquí en el aeropuerto El Dorado, que está allá al fondo a unos 20 kilómetros de distancia. Estamos muy cerca de los cerros orientales. El Airbus 340 fue construido, su primer vuelo fue en 1991 y la operación comercial empezó en 1993. Sin embargo, comercialmente no tuvo el éxito que Airbus esperaba. Solo se construyeron 379 de estos aviones en todo el mundo en sus 4 versiones. Querían inicialmente ser el competidor directo del Boeing 747, después ser el competidor del Boeing 777. Sin embargo, el 340 comercialmente no fue exitoso y por eso en el 2011 terminaron su producción. Inicialmente el Airbus 340 tuvo 2 versiones, el Raya 200 y el Raya 300. El Raya 200 es el más corto de las 4 versiones con 59,4 metros de largo. El más largo, el Raya 600, ya les cuento. Pero estos 2 modelos inicialmente, el Raya 200 y el Raya 300, tenían una particularidad. El Raya 200 tenía un alcance mayor que el Raya 300, pero el Raya 300 tenía una capacidad mayor de pasajeros. Entonces sacrificaban en uno u otro la capacidad de llevar más pasajeros o de volar más lejos. Eso en 1993. En 1997, cuando hacen la competencia directa con el Boeing 777, sacan las versiones Raya 500 y Raya 600. El Raya 500 en particular tenía el récord del vuelo comercial más largo entre Singapur y Newark, en Nueva York, en Estados Unidos, con un poco más de 18 o 19 horas de vuelo. Eso lo hizo Singapore Airlines durante mucho tiempo en el Airbus 340 Raya 500. Después fue reemplazada esta ruta con el Airbus 350. Y está el Airbus 340 Raya 600, que les decía al principio del video, que es muy recordado por todos acá en Bogotá porque Iberia lo voló muchísimos años aquí en El Dorado hasta pandemia. Pasó pandemia y la aerolínea española Iberia cambió a Airbus 350. Sin embargo, Lufthansa hoy en día lo sigue operando a Bogotá, pero hay unos cambios que ya les cuento. No solo Iberia, sino también aerolíneas argentinas y Air France operaban los Airbus 340 aquí en el aeropuerto El Dorado. Argentinas y Air France operaban con Raya 300, una versión un poco más pequeña como les he estado contando. El Raya 600, muy característico, muy largo, de Lufthansa en particular, es el único avión que hoy en día presta servicio de primera clase a Bogotá. El resto de aviones y el resto de aerolíneas solo tienen hasta clase business, pero el 340 de Lufthansa, el Raya 600, tienen la opción de primera clase en sus aviones, 8 asientos de primera clase en el vuelo Frankfurt-Bogotá. Pero ¿por qué les decía que va a haber algunos cambios? Lufthansa anunció que hasta marzo del 2024 operará en Raya 600 aquí en Bogotá. De marzo, o mejor de abril, hasta junio operará el Raya 300. Y ahí, tristemente, desde julio dejarán de volar los Airbus 340 de Lufthansa a Bogotá y empezará a volar con el Boeing 787 Raya 9, que es un rendimiento mayor. Ahí hay algo muy característico de los Airbus 340, que tenían 4 motores, como les dije al principio del video, y esto los hace inmunes a la reglamentación ETOPS. Recordemos que el ETOPS es la reglamentación creada para aviones de 2 motores para cruzar grandes zonas sin que hayan aeropuertos cerca. Entonces los 340, por tener 4 motores, pues esa reglamentación ETOPS no les aplicaba, porque si perdían un motor todavía tenían el 75% de la potencia disponible. Sin embargo, la vigencia del Airbus 340 Raya 300 se va a mantener en Bogotá y en Colombia. Edelweiss, aerolínea de Suiza, recientemente empezó a operar su ruta Zurich-Bogotá-Cartagena-Zurich en un Raya 300. Entonces vamos a tener operando el 340 regularmente por algunos meses, esperamos por algunos años. Todavía se mantiene la operación del Airbus 340 Raya 200, uno en particular de Conviasa, aquí al lado en Venezuela, de la aerolínea estatal. Los Raya 300 se mantienen también en una operación importante de Lufthansa, algunas aerolíneas de Medio Oriente y de Europa.
El Raya 600, Lufthansa también lo tiene, sin embargo, todos estos aviones van a ir saliendo por el mayor consumo de combustible, una emisión mayor de CO2 al medio ambiente, entonces todo eso tiene que ir cambiando y esos aviones de 4 motores irán de salida. Una característica también, un dato bien interesante, ninguna aerolínea de Estados Unidos lo tuvo alguna vez. Incluso los estados como el 340-500 de la República Federal de Alemania, que estuvo en El Dorado hace unos 8 o 9 años. Curiosamente tuvimos la oportunidad de grabar el último aterrizaje del Airbus 340-600 aquí en Bogotá de Iberia. Eso fue una vez iniciada la pandemia, fue el último vuelo de la aerolínea española aquí en Bogotá antes de cerrar fronteras. El 340-600 teníamos la gran ventaja de admirarlo de día porque Iberia y Air France lo operaban en horas de la tarde. Hoy en día Lufthansa lo opera en horas de la noche y nos complica un poco más registrarlo. Era el avión más largo comercialmente, con 75 metros de largo, hasta que apareció en el mercado el Boeing 747-8. Datos curiosos del Airbus 340, no hubo una versión Raya 400, ya que esta versión se proyectó como una versión alargada del Raya 300, con una mayor capacidad de pasajeros y carga, pero con los mismos motores, por lo que reducía notablemente su alcance y no se construyó. En respuesta a las necesidades de las aerolíneas se creó el Airbus 330. Los Airbus 340 tienen un excelente récord de seguridad. Durante sus años de operación solo se han registrado incidentes en aterrizajes y despegues en diferentes aeropuertos en el mundo por condiciones meteorológicas o condiciones de pista. Entre ellos dos muy recordados por nosotros, el Airbus 340 de Iberia, que se salió de la pista en el antiguo aeropuerto Mariscal Sucre, que quedaba dentro de Quito en Ecuador al momento del aterrizaje en noviembre de 2007. Y en 2017 hubo un incidente en el despegue de un Airbus 340-300 de Air France, saliendo para París. En el momento del despegue en la pista sur del aeropuerto El Dorado se determinó en la investigación final un procedimiento incorrecto a la hora de alinearse y efectuar la rotación por parte del piloto que estaba volando. Investigación que, como siempre, no buscó culpables, sino aumentar los niveles de seguridad. Y en este caso se emitieron recomendaciones adicionales para la operación de los Airbus 340 en Bogotá. En ninguno de estos incidentes o accidentes menores se reportaron fatalidades. Yo no he tenido la oportunidad de volar en un Airbus 340. ¿Y ustedes? Déjenme saberlo en los comentarios. Con Bogotá al lado del aeropuerto de fondo, espero les haya gustado este video. Cuídense mucho, risas, pasión y aviación. Los saluda Marito Plane.